En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo gorrito. Es para bebitos de más o menos 0 a 3 meses y lo hice para que haga conjunto con la chaquetita y el pantaloncito que ya les mostré en el canal. En la caja de información les voy a dejar el link de esos dos tutoriales. Ahora el gorrito, como les digo, es para 0 a 3 meses, pero se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido y para adultos también. En este mismo tutorial, al inicio del video, les voy a dar medidas estándar para que fácilmente puedan tejer el gorrito en esas medidas. Y estén pendientes de los zapatitos que en el próximo video les voy a mostrar cómo tejerlos. Ahora, para tejer el gorrito, la chaquetita y el pantaloncito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el gorrito de 0 a 3 meses yo usé un total de 21 gramos. Usé 10 gramos en el color azul y 11 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorrito voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad que voy a necesitar para el tamaño que vamos a hacer, que es de 0 a 3 meses. Ahora, a continuación les voy a mostrar medidas estándar y ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Ahora el gorrito lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida usando estas medidas. Miren, vamos a necesitar el ancho de la coronilla porque vamos a tejer el gorrito desde la coronilla hacia abajo y luego vamos a necesitar el largo total. Este que está aquí, la circunferencia, no lo necesitamos porque es para otro estilo de gorrito. Solamente vamos a usar estos dos cuadros. Yo voy a estar haciendo el de recién nacido a 3 meses, que es del 0 a 3 meses. Y para hacer la coronilla necesito que esté entre 10 y 11 centímetros. Aquí están las pulgadas si necesitan esas medidas. Entonces vamos a comenzar con la coronilla. Así es que para hacer eso, miren, vamos a hacer un círculo mágico. Jalé una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Ahora, estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Los puntos que van a contar son los puntos altos que vamos a hacer aquí. Miren, en total, en este círculo adentro, vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Así, miren. 2, 3 y así voy a continuar hasta tener 12 puntos altos. Terminé de hacer esta primera vuelta, he hecho 12 puntos altos. Ahora para cerrar este círculo nada más se jala aquí este hilo y ahí el círculo se cierra. Después podemos esconder el hilo por todo alrededor. Ahora para terminar esta vuelta vamos a irnos encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Estas 2 cadenas están ahí para que no quede un espacio entre el último y el primer punto alto, que se mire bien esa parte. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos, al modo de terminar con un total de 24 puntos altos para esta segunda vuelta. Así es que continúen nada más haciendo 2 puntos altos en cada punto alto. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 24 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas. Ahora en esta tercera vuelta vamos a hacer 2, 1, 2, 1, 2, 1 por todo alrededor. Empezando encima del primer punto voy a hacer 2 puntos altos. En el siguiente 1. Y en el siguiente 2 y así voy a continuar 1, 2, 1, 2 hasta terminar. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener 36 puntos altos. Nos vemos al final.
Estoy al final de la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo 36 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2, 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer 2 puntos altos. En los siguientes 2 hacemos 1. Y en el siguiente hacemos 2. Así es como van a continuar. En los siguientes 2, 1 y en el siguiente 2. 2, 1, 2, 1 por toda esta vuelta. Al final de la cuarta vuelta vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la cuarta vuelta, tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Les muestro. Empezando en el primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora en los siguientes 3 voy a hacer un punto alto. En el siguiente 2. Y en los siguientes 3 un punto alto. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 5. 2, 1, 1, 1 y así hasta terminar la vuelta número 5 con un total de 60 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 60 puntos altos. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora ya tengo la medida que necesito de la coronilla. Así como está, me está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Así es que basado en las medidas de la coronilla, que es entre 10 a 11.5 centímetros el ancho de la coronilla. Si ustedes lo están haciendo para cualquier otra medida, entonces van a seguir con la misma secuencia, agrandando el ancho de la coronilla hasta tener el tamaño que está aquí. Por ejemplo, si necesitan hacer la vuelta número 6, entonces van a hacer 2 puntos altos y luego 4. Así es que van a continuar 2, 4, 2, 4. Para la vuelta número 7 van a hacer 2 puntos altos y luego 5, 2, 5, 2, 5 por todo alrededor. Para la vuelta 8 van a hacer 2 y luego 6 puntos altos, 2, 6, 2, 6 y así hasta completar. Y así van a continuar la secuencia para agrandar aquí la coronilla del gorrito. Asegúrense de medir aquí el centro y basado en eso van a continuar ahora con el resto, que es el largo total. Yo lo que voy a hacer es dejar unos 2 centímetros de la altura total o del largo total para hacer el resorte. Así es que aquí vamos a empezar ahora con el punto. Yo voy a cambiar de color de hilo, voy a usar este hilo que es el mismo que usé para hacer el pantaloncito y la chaquetita. Ya saben que este gorrito lo estoy haciendo para que haga conjunto con esta chaquetita y el pantaloncito que ya les mostré en el canal. En la caja de información pueden encontrar los links de esos tutoriales. Bueno, aquí para empezar, miren, este es el lado derecho, este es el lado revés. Asegúrense de añadir al lado derecho. Así es que aquí, miren, aquí está donde me uní al inicio. Este es el primer punto. En ese mismo punto allí voy a jalar una lazada. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí vamos a trabajar el punto espina de pescado. Miren, vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en este mismo punto, jalo una lazada. Tengo 3 lazadas en el gancho, quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Otra vez en el siguiente punto voy a hacer otro espina de pescado. Tengo 3 lazadas, quito una lazada, quito una lazada, quito 2 y así es como trabajamos este punto. Ahí está. Si ya hicieron el pantaloncito y la chaquetita, son unas expertas haciendo este punto. Es muy fácil. Miren, ahí está. Bueno, continúen así para esta primera vuelta. Nos vemos al final.
Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 60 puntos. Miren, aquí para terminar nos vamos a ir encima del primer punto espina de pescado, no de las cadenas, sino del primer punto espina de pescado. Las dos cadenas están ahí para que no quede un espacio entre el último punto y el primer punto, así es que no cuenta como ningún punto. Ahora hacemos un punto deslizado y así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Ahora, esta vuelta número 2 la estamos trabajando al lado revés. Miren, aquí para empezar me voy a ir al primer punto que es este. Miren, no este es el punto deslizado. Si es que allí no van a hacer nada, sino que nos vamos a ir aquí. En este primer punto, ahí voy a hacer un punto espina de pescado y un punto por cada uno de estos puntos por todo alrededor. Así es que continúen así para esta segunda vuelta. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto lo van a hacer ustedes. Nos vemos entonces. Estoy al final de la segunda vuelta. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Miren, me hace falta hacer el último punto. Les voy a mostrar dónde lo van a hacer. Miren, el último punto va a ir aquí, justamente aquí donde salen estas dos cadenas. Así es que en este último punto voy a hacer el último punto espina de pescado. Y ahí está, tengo 60 puntos. Para terminar, ya saben. Miren, aquí están las dos cadenas y luego sigue el primer punto espina de pescado. Encima de este punto es donde nos vamos a unir y hacer un punto deslizado. Y ahí está. Así es como van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Y para iniciar cada vuelta van a hacer dos cadenas y van a girar. Empezando encima del primer punto. Miren, aquí está. Ahí van a hacer el primer punto espina de pescado. Y lo mismo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, al modo de siempre tener 60 puntos, no incluyendo las dos cadenas. Bueno, para terminar ya saben, ya les mostré, se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer dos cadenas y van a girar. Y así es como van a continuar para el resto del gorrito hasta tener entre 12.5 centímetros a 14 centímetros de largo. Ahora yo lo que voy a hacer es dejar unos 2 o 3 centímetros para luego hacer el resorte. Así es que el largo total, incluyendo el resorte, tiene que medir entre estas medidas. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer para este gorrito. Así es que continúen así, nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del gorrito, hice 6 vueltas, 2, 4, 6. La vuelta número 6 la hice al revés. Ahora aquí al final de la vuelta 6 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, ya que ahora vamos a continuar a hacer el resorte y lo voy a hacer en el color blanco. Esta parte, así como está, desde la coronilla hasta el final de la vuelta 6, está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Me hacen falta más o menos unos 2 a 3 centímetros de la altura total o del largo total para completar el gorrito. Así es que lo que voy a hacer a continuación es hacer el resorte. Si ustedes lo están haciendo para cualquier otro tamaño, entonces dejen de 2 a 3 centímetros, que son más o menos 1 a 1,5 pulgadas, para luego hacer el resorte. El largo total del gorrito tiene que medir entre 12.5 centímetros y 14 centímetros. Así es que aquí, para empezar y hacer el resorte, yo lo voy a hacer con este color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y luego giran. Aquí, para empezar, me voy a ir al primer punto espina de pescado, que es este. El resorte lo vamos a hacer al lado derecho. Así es que aquí, para empezar, voy a hacer una cadena, empezando con el primer punto, que es este, el primer punto espina de pescado. Voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así hasta completar esta primera vuelta del resorte. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta del resorte, tengo un total de 60 puntos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así es como van a terminar cada vuelta, ya que vamos a hacer un total de 3 vueltas repitiendo lo mismo. Así es que para la vuelta 2 hacemos una cadena y empezamos con este primer punto que está en realce por frente. Así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás.
medio punto alto en realce por frente en el siguiente y así hasta completar esta segunda vuelta. Al terminar aquí se van a unir al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena y luego repetir lo mismo. Creo que voy a hacer unas 3 vueltas, si son más o menos continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Terminé de hacer la vuelta 3 aquí de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el gorrito está terminado. Ahora si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, pueden continuar y hacer más vueltas y así también pueden doblar el resorte. Ahí va a depender de ustedes si lo quieren hacer así, de esa manera. Así como está el gorrito, está midiendo exactamente 5 pulgadas, que son más o menos 12.5 centímetros. Ahora se lo vamos a medir aquí a mi modelo. Ahora la cabecita de esta muñeca es de más o menos 0 a 3 meses, así es que aquí vamos a ver cómo le queda. Perfecto, miren, ahí está, no está muy largo ni está muy corto, está perfecto. Así es que para un bebito de 0 a 3 meses está perfecto, miren, ahí está. Aquí si ustedes gustan pueden ponerle un pompón, yo creo que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer después. Ya en el canal está un tutorial de cómo hacer pompones, en la caja de información les voy a dejar ese link. Y bueno, ahí está el gorrito terminado para que haga conjunto con la chaquetita y el pantaloncito, miren este que está aquí. En la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita, del pantaloncito y estén pendientes de los zapatitos que en el próximo video se los voy a mostrar. Muy bueno. Miren, ahí está. Ahora, en total van a necesitar 21 gramos de lana. En el color blanco usé un total de 11 gramos y en este color azul usé un total de 10 gramos. Así es que se hace un total de 21 gramos para el tamaño de 0 a 3 meses. Así es que esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.